Con todos, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo les vamos a explicar la estructura eficiencia del capital, la cual está dividida en los tres capítulos, la 14, 15 y 16, la cual ya les vamos a dar a conocer. Empecemos. Ya, continuando con la exposición, yo les voy a explicar el capítulo 14, lo cual va a tratar de los mercados de capitales eficientes y cómo el comportamiento de las personas influye en las decisiones financieras. Como una pequeña introducción, en este capítulo aprenderemos cómo funcionan los mercados financieros. Los precios de las acciones cambian según la información que perciben los inversionistas, pero también influyen factores emocionales como el miedo o el exceso de confianza. Que acá, por otro punto, tenemos que es el mercado eficiente. Un mercado eficiente es aquel donde los precios de las acciones reflejan rápidamente toda la información disponible. Por ejemplo, si una empresa anuncia buenas ganancias, el precio de sus acciones sube casi inmediatamente. En la hipótesis del mercado eficiente, tenemos que la hipótesis de un mercado eficiente afirma cómo es muy difícil ganar más dinero que en un mercado, porque toda la información pública ya está incluida en los precios de las acciones. Continuando con la exposición, la forma débil. La forma débil dice que los precios actuales ya se consideran como el comportamiento pasado de las acciones, por eso es analizar los gráficos antiguos y no garantizar predecir el futuro. Por ejemplo, los precios actuales reflejan unos precios pasados. El análisis técnico no asegura ganancias. En la forma semifuerte. La forma semifuerte nos va a indicar que toda información pública, como noticias o estados financieros, ya están incluidas en los precios de las acciones. Cuando aparece una noticia importante, el mercado reacciona rápidamente. Como dos puntos tenemos que toda la información pública ya está reflejada y las noticias y reportes se incluyen rápidamente. La forma fuerte. La forma fuerte va a sostiene que incluso la información privada o confidencial ya está reflejada en los precios. Sin embargo, en la realidad esto no siempre ocurre. Como dos puntos claves, nadie puede obtener su ventaja y también incluye información pública y privada. Como otro punto tenemos la teoría del paseo aleatorio, lo cual dice que los precios de las acciones cambian de manera impredecible debido a las noticias inesperadas y el evento que nadie puede controlar. En las finanzas conductuales, explica que las personas no siempre toman las decisiones racionales. Muchas veces se invierten por emoción, miedo o por seguir las tendencias del mercado. También tenemos las anomalías del mercado, lo cuales son situaciones donde el mercado no actúa de una forma totalmente eficiente. Por ejemplo, las burbujas financieras, donde los precios suben demasiado y luego caen bruscamente. Como anomalía o como contenido, he puesto que son las burbujas financieras, la diferencia de precios y las reacciones exageradas. Por otro punto, tenemos las implicaciones para las empresas, lo cual las empresas deben brindar una información clara y transparente porque el mercado reacciona rápidamente ante cualquier noticia o información financiera. Como algo de su contenido, puesto que es muy importante la transparencia, buenas decisiones financieras. En conclusión, el mercado financiero son bastante eficientes, pero las emociones y el comportamiento humano también influyen en las decisiones de inversión. Por eso existen anomalías, cambios inesperados en el mercado. Como siguiente capítulo tenemos el capítulo 15. Este capítulo explica las principales formas en que las empresas obtienen financiamiento a largo plazo para desarrollar sus actividades, crecer y realizar inversiones importantes. Asimismo, analiza las características de las acciones y la deuda corporativa. Como primer punto debemos de definir qué es el financiamiento a largo plazo. El financiamiento a largo plazo consiste en obtener recursos económicos que serán utilizados por la empresa durante un periodo mayor a un año. Es decir, que la empresa busca financiamiento para realizar proyectos grandes o importantes que requieren mucho dinero y cuyos beneficios se verán en el futuro. Por ejemplo, si una empresa quiere construir una nueva fábrica o comprar maquinarias modernas o abrir nuevas sucursales, va a necesitar de una gran cantidad de dinero.
Como no puede pagarlo inmediatamente, busca un financiamiento a largo plazo mediante préstamos o inversionistas, comprometiéndose a devolver ese dinero en varios años. Las empresas utilizan este financiamiento, uno, para expandir sus operaciones. Esto significa que la empresa busca crecer y aumentar sus actividades comerciales. Esto se puede dar cuando decidan abrir nuevas sucursales, vender productos en otras ciudades, contratar a más trabajadores o incrementar la producción. Por ejemplo, si una empresa tiene una tienda en Huancayo y decide abrir otra en Lima, está expandiendo sus operaciones. 2. Comprar maquinaria y tecnología. Esto se refiere a adquirir equipos modernos que permitan trabajar de manera más rápida y eficiente. Por ejemplo, una fábrica de alimentos que puede comprar una máquina empacadora moderna para producir más en menos tiempo. 3. Construir nuevas instalaciones. Significa crear nuevos espacios físicos para el funcionamiento de las empresas. 4. Realizar proyectos de inversión. Estos son planes que realiza la empresa para generar mayores ganancias en el futuro. Y eso se puede dar cuando se deciden lanzar nuevos productos, invertir en publicidad, desarrollar nuevas tecnologías o crear nuevas líneas de producción. Por ejemplo, si una empresa de bebida puede invertir en producir una nueva gaseosa esperando aumentar sus ventas. Como punto número 2 tenemos a la importancia. El financiamiento a largo plazo es importante porque permite que las empresas puedan crecer y desarrollar proyectos grandes que requieren mucho dinero. Gracias a este financiamiento, las empresas pueden realizar grandes inversiones, como construir nuevas instalaciones, comprar maquinaria moderna o expandir sus operaciones. Además, ayuda al crecimiento económico porque permite que las empresas produzcan más bienes y servicios, generen empleo y también aumenten su competitividad en el mercado. Como siguiente punto, mejora la capacidad productiva de la empresa, ya que con nueva tecnología y mejores equipos se puede trabajar de manera más eficiente y rápida. Y finalmente, facilita la innovación y modernización, permitiendo que las empresas desarrollen nuevos productos, mejoren sus procesos y se adapten a los cambios del mercado. El riesgo. Aunque el financiamiento a largo plazo ayuda al crecimiento de las empresas, asimismo también puede generar riesgos financieros importantes. Uno de los principales riesgos es el exceso de deuda. Esto ocurre cuando la empresa pide demasiado dinero prestado y luego tiene dificultades para devolverlo. Otro riesgo son los problemas de pago, ya que la empresa debe cumplir con cuotas e intereses durante varios años. Si las ventas disminuyen o la empresa no obtiene suficientes ganancias, podría tener dificultades para pagar sus obligaciones. Asimismo, el libro también menciona la pérdida de control empresarial. Esto puede suceder cuando la empresa obtiene un financiamiento mediante acciones, porque nuevos inversionistas pasan a formar parte de la propiedad y participan en las decisiones de la empresa. Y finalmente existe el riesgo de la quiebra. Si la empresa no puede cumplir con sus pagos y deudas, puede llegar a una situación financiera muy grave y dejar de operar. Es por ello que el libro señala que las empresas deben analizar cuidadosamente cuánto financiamiento necesitan y qué tipo de financiamiento les conviene utilizar. Ahora vamos a ver las fuentes principales del financiamiento. Em, Estas fuentes principales de financiamiento a largo plazo son utilizadas para que las empresas puedan obtener recursos económicos y desarrollar sus actividades. Según el libro, menciona que una empresa puede financiarse principalmente mediante deudas, bonos corporativos y préstamos bancarios. 1. El financiamiento mediante la deuda. El financiamiento mediante la deuda ocurre cuando la empresa obtiene dinero prestado y se compromete a devolverlo junto con los intereses. Las características de esta es que existe una obligación de pago, tiene una fecha de vencimiento, genera interés y también puede generar el riesgo financiero. Esto significa que la empresa recibe dinero ahora, pero deberá devolverlo en el futuro pagando un costo adicional llamado interés.
2. Los bonos corporativos. Los bonos corporativos son títulos emitidos por las empresas para obtener dinero de inversionistas. Los inversionistas compran los bonos y la empresa promete dos puntos importantes. Uno, pagar los intereses periódicos y dos, devolver el capital en una fecha determinada. Los elementos del bono. El bono está compuesto por cuatro elementos. Como primer elemento tenemos al valor nominal, lo cual es el monto que la empresa devolverá al inversionista al vencimiento del bono. 2. La tasa de interés es el porcentaje que la empresa pagará como rendimiento al inversionista. 4. La fecha de vencimiento. Es el momento en que la empresa debe devolver el dinero prestado. Y por último es el cupón, lo cual es el pago periódico de intereses que recibe el inversionista. Como tercer punto tenemos a los préstamos bancarios. Los préstamos bancarios son recursos otorgados por entidades financieras que deben devolverse en cuotas junto con intereses. Estas tienen ventajas y desventajas. En las ventajas, pues una de las ventajas es que existe una obtención rápida de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Pues la empresa puede acceder al dinero rápidamente para realizar inversiones o cubrir necesidades. Asimismo, también tiene un financiamiento flexible. Los bancos ofrecen diferentes plazos y formas de pago según las necesidades de las empresas. Como desventajas, uno, tenemos a los intereses elevados. La empresa debe pagar un costo adicional por el dinero prestado. Asimismo, también el riesgo de endeudamiento. Si la empresa pide demasiados préstamos, puede tener dificultades para pagar sus obligaciones. Por ejemplo, una empresa puede solicitar un préstamo bancario para ampliar su negocio y devolverlo mensualmente durante 5 años. Las empresas utilizan distintas fuentes de financiamiento para crecer y desarrollar proyectos importantes. Sin embargo, deben analizar cuidadosamente los costos y riesgos de cada alternativa para mantener una estabilidad financiera. Como siguiente punto tenemos el financiamiento de acciones. Esto ocurre cuando la empresa vende parte de su propiedad a inversionistas. Los accionistas aportan dinero y a cambio se convierten en dueños parciales de la empresa. Esto significa que la empresa obtiene recursos económicos sin pedir préstamos. En lugar de devolver el dinero con intereses, la empresa comparte parte de la propiedad y de las ganancias con los inversionistas. Por ejemplo, si una empresa necesita dinero para expandirse, puede vender acciones a diferentes inversionistas. Las personas que compren esas acciones pasarán a ser accionistas y tendrán participación dentro de la empresa. Ahora veremos los tipos de acciones. 1. Las acciones comunes. Las acciones comunes son las más utilizadas por las empresas, ya que otorgan derecho a voto, también participación en utilidades y asimismo participación en decisiones empresariales. Es decir, que los accionistas comunes pueden participar en decisiones importantes de la empresa, como elegir a directivos o aprobar proyectos. 2. Las acciones preferentes. Las acciones preferentes tienen prioridad en el pago de dividendos y estas tienen características, las cuales son generalmente no otorgan derecho a voto, presentan menor riesgo para inversionistas y ofrecen dividendos más estables. Esto significa que las acciones preferentes reciben primero sus ganancias antes que los accionistas comunes. Por ejemplo, si la empresa reparte utilidades, primero pagará dividendos a los accionistas preferentes y luego a los accionistas comunes. La diferencia entre ambos accionistas es que los accionistas comunes permiten participar en las decisiones de la empresa, mientras que los accionistas preferentes brindan mayor seguridad en el pago de los dividendos. Como último punto, tenemos a la estructura de capital. Esto es un tema muy importante dentro de las finanzas corporativas, debido a que representa la combinación entre la deuda y el capital propio que utiliza una empresa para financiar sus operaciones y activos. Como concepto principal,
El libro nos explica que la estructura del capital se relaciona con la proporción de deuda, la proporción del capital propio, el nivel de riesgo financiero y el costo de financiamiento. Esto significa que la empresa debe decidir cuánto dinero obtendrá mediante préstamos y cuánto mediante aportes de accionistas. El objetivo de la estructura de capital es encontrar una combinación adecuada que permita cuatro puntos importantes. Uno, reducir el costo de financiamiento. Dos, mantener la estabilidad financiera. Tres, maximizar el valor de las acciones. Y cuatro, evitar los riesgos excesivos. Eh, Esto quiere decir que la empresa busca financiarse de la mejor manera posible sin generar demasiadas deudas ni riesgos financieros. Componentes de la estructura del capital. Uno, la deuda. La deuda son obligaciones financieras que la empresa debe pagar. Esto incluye los bonos, los préstamos bancarios y los créditos a largo plazo. Las características de la deuda es que generan intereses, tiene vencimientos y debe pagarse obligatoriamente. Esto significa que la empresa recibe dinero prestado, pero luego debe devolverlo junto con intereses. 2. El capital contable. El capital contable es el dinero aportado por los accionistas y las utilidades retenidas de la empresa. Esto incluye a las acciones comunes, las acciones preferentes y las ganancias reinvertidas. A diferencia de la deuda, en aquí no existe la obligación fija de pago y también los accionistas asumen mayor riesgo. Esto quiere decir que los inversionistas aportan dinero esperando obtener ganancias en el futuro, pero la empresa no está obligada a devolverles el dinero inmediatamente. También es importante mencionar el riesgo financiero. Mientras mayor sea la deuda de una empresa, mayor será el riesgo financiero, ya que tendrá más obligaciones de pago. La estructura de capital es importante porque ayuda a las empresas a decidir cómo financiarse adecuadamente. El libro detalla de una buena combinación entre deuda y capital propio, ya que permite mantener estabilidad financiera y maximiza el valor de la empresa. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar respecto al capítulo 16, que lleva como título Estructura de capital. Bueno, para empezar, ¿qué es la estructura de capital? La estructura de capital representa la combinación de fuentes de financiamiento utilizadas por una empresa, ya sea para poder invertir o para poder operar. Estas fuentes principalmente vienen de la deuda, del capital propio que tiene la empresa, es decir, de las acciones o de las utilidades retenidas de la misma. Por ende, la empresa debe decidir en qué proporción utilizar cada una y para ello poder maximizar el valor de la misma y minimizar los costos financieros. Asimismo, sobre la estructura de capital, esta busca el equilibrio entre la deuda y el capital propio, todo ello para poder maximizar el valor de la empresa. Continuando, hablaremos sobre la importancia de la estructura de capital. ¿Y por qué es importante la estructura de capital? Bueno, es importante porque las decisiones de financiamiento van a afectar directamente, primero, al riesgo financiero, a la rentabilidad, al costo de capital y al valor de mercado de la empresa. Asimismo, una buena estructura de capital adecuada va a permitir poder financiar proyectos eficientemente, mantener la estabilidad financiera, asimismo incrementar el valor para los accionistas. Por ello, una empresa no solo debe preocuparse por generar utilidades, sino también por cómo financia sus operaciones, porque una mala combinación entre deuda y capital puede aumentar el riesgo financiero. Continuando, hablaremos sobre los tipos de financiamiento. Tenemos dos tipos de financiamiento según el libro, el financiamiento con deuda y el financiamiento con acciones propias. El financiamiento con deuda es el que la empresa va a obtener sus recursos mediante préstamos o la emisión de bonos. ¿En qué se caracteriza este tipo de financiamiento? Bueno, va a generar una obligación de pago, esta va a tener intereses, asimismo aumenta el riesgo financiero, además de que los intereses son deducibles de impuestos.
2. El financiamiento con capital propio. La empresa aquí obtiene recursos mediante los accionistas que tiene, ¿no? ¿En qué se caracteriza este tipo de financiamiento? Bueno, no genera obligación fija de pago, tiene mayor flexibilidad financiera y puede disminuir el control accionario. La deuda puede aumentar la rentabilidad, pero también va a incrementar el riesgo. Continuando, hablaremos sobre el apalancamiento financiero y el riesgo financiero. Como primer punto, el apalancamiento financiero consiste en utilizar una deuda para poder incrementar el rendimiento esperado de los accionistas. ¿Qué efecto tiene este? Pues si la rentabilidad del proyecto supera el costo de la deuda, va a aumentar el rendimiento para los accionistas, pero en caso ocurra lo contrario, las pérdidas también van a aumentar para los mismos accionistas. Es decir, que el apalancamiento funciona como una palanca financiera, puede multiplicar ganancias, pero también las mismas pérdidas. 2. El riesgo financiero. Bueno, ¿qué es el riesgo financiero? Es el riesgo adicional generado por el uso de deuda, ya que mientras mayor sea el endeudamiento, mayor va a ser la obligación financiera, mayor va a ser la probabilidad de incumplimiento y mayor va a ser el riesgo para los accionistas y para los inversionistas. Es decir, que entre más deuda exista, más va a ser el riesgo financiero. El endeudamiento excesivo puede comprometer a la estabilidad financiera de la empresa. Continuando, hablaremos sobre el WACC, que es el costo promedio ponderado del capital. El WACC va a representar el costo promedio de todas las fuentes de financiamiento que tiene la empresa. Su fórmula consiste entre el valor de capital entre el valor total de la empresa multiplicado al costo del capital propio añadido al valor de la deuda entre el valor total de la empresa multiplicado por el costo de la deuda, todo esto multiplicado 1 menos la tasa de los impuestos. Quiere decir que el WACC simplemente mide cuánto le cuesta a la empresa financiarse considerando tanta deuda como capital que tiene esta. La teoría de Modigliani y Miller. Estos dos autores analizaron cómo la estructura de capital va a afectar al valor de la empresa. Eh, Ellos mencionan que en los mercados perfectos el valor de la empresa no va a depender de cómo se financia, ya que en la realidad empresarial en la práctica se influye debido a diversos factores, a los impuestos, a los costos de quiebra, al riesgo financiero y a los problemas de información. La teoría en la que se basan ellos sirve como base para poder comprender las decisiones reales de financiamiento. La estructura óptima de capital es la combinación ideal entre la deuda y el capital, que éstas van a poder minimizar el WACC y maximizar el valor de la empresa. ¿Qué características tiene? Bueno, el equilibrio entre riesgo y rentabilidad, el uso eficiente del financiamiento y la sostenibilidad financiera, ya que no existe estructura perfecta universal, todo ello depende del tipo de empresa y su nivel de riesgo que contenga. Podemos poner como ejemplo a una empresa que puede financiarse mediante todo el capital que tenga, 100% capital propio o poder combinar entre deuda y acciones, ya que si utiliza la deuda moderadamente va a poder reducir impuestos y va a poder aumentar el rendimiento accionario, pero si se endeuda demasiado va a aumentar el riesgo de incumplimiento. Esto quiere decir que pues el objetivo no es usar la mayor cantidad de deuda posible, sino poder encontrar un nivel sostenible para la empresa. Para terminar mi exposición, puedo decir que la estructura de capital es una decisión estratégica que va a influir directamente en el valor y en el riesgo, asimismo la rentabilidad que tiene la empresa, ya que el uso adecuado de la deuda puede generar beneficios financieros, claro. Sin embargo, un endeudamiento excesivo también va a incrementar el riesgo de la empresa y puede afectar a la estabilidad que ésta tiene. Por ello, las empresas siempre van a buscar una estructura óptima que va a permitir maximizar obviamente su valor,
y también para los accionistas, manteniendo un equilibrio financiero sostenible. Bueno, para finalizar, la estructura de capital no solo consiste en elegir entre deuda o acciones, sino también en encontrar el equilibrio financiero que genere mayor valor para la empresa. Eso sería todo. Muchas gracias.